Shalom. Vamos a continuar con la aliyá sexta de la Parashá Vaera. Vamos a continuar con el capítulo 8, versículo 19 y terminaremos con el capítulo y comenzamos de inmediato con el capítulo 9 y llegando al versículo 16. Bien. Y comenzamos a leer en la Torá. Y pondré rescate entre mi pueblo y entre tu pueblo. Para mañana ocurrirá esta señal. Hizo Adonai así. Vinieron alimañas reciamente a la casa de Paró y a la casa de sus siervos. En toda la tierra de Misraim se arruinaba la tierra por causa de las alimañas. Llamó Paró a Moshe y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificios a vuestro Elohim en el país. Y contestó Moshe: no es correcto hacer así, porque es abominable para Mitzrayim ofrecer sacrificios a Adonai nuestro Elohim. ¿Ofreceremos sacrificios siendo abominable para Mitzrayim a sus ojos y no nos lapidarán? Camino de 3 días de distancia iremos en el desierto y ofrendaremos a Adonai nuestro Elohim, como nos dirá a nosotros. Entonces dijo Paró: yo los enviaré y ofrecerán sacrificios a Adonai vuestro Elohim en el desierto. Solamente no se alejen para irse, rueguen por mí. Y dijo Moshe: he aquí, yo saldré de ti y rogaré a Adonai. Y se retirarán las alimañas de Paró, de sus siervos y de su pueblo mañana. Solamente no vuelva Paró a engañar para no enviar al pueblo para ofrecer sacrificios a Adonai. Salió Moshe de Paró y rogó a Adonai. Hizo Adonai como la palabra de Moshe y retiró las alimañas de Paró, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ninguna, pero endureció Paró a su corazón también esta vez y no envió al pueblo. Bien, estamos en esta primera parte, nos vamos a detener para explicar que en esta ocasión la plaga había causado mayor preocupación en Paró y buscó incluso de alguna manera hacer un poco más de tiempo a fin de que Moshe estuviera convencido para terminar con la plaga y de esta forma ellos alcanzarían un descanso, el pueblo de Egipto y el propio faraón. Sin embargo, ya vamos viendo que si está permitiendo todo esto faraón, también en esa misma consideración hay mayor gravedad en su corazón, por cuanto que está ya tramando una idea mucho mayor, de mayor rigidez, dureza, para con lo que está sucediendo con él, con las plagas. Cada vez que Moshe se entrevista con Faraón, Faraón conoce más de Hashem y con esto se recrudece las palabras y las acciones de Faraón. Por lo tanto, se está endureciendo más su corazón. Este es el problema que presenta Paró. Cuando justamente nosotros planeamos hacer algo y cada vez entramos en un diálogo a fin de detener alguna situación, algún sufrimiento, algún problema. Entonces, cuando nos involucramos en esto, en esta detención del problema, cada vez estamos conociendo más. Y si nosotros finalmente nos retractamos del compromiso que estamos adquiriendo, mayores consecuencias hay en faltar al compromiso que se hace, porque ya somos conocedores y cada vez más conocedores de la situación. Esto es lo que está ocurriendo en la vida de Paró. Así, cuando nosotros nos involucramos en un convenio con las personas y estamos bastante conocedores, en bastante contacto,
y en lugar de esto, de llevarlo a cabo, nos desligamos del convenio que hemos tenido, con mayor severidad resultan las acciones que vienen en represalias sobre nuestra falta de palabra y nuestra falta de compromiso. Continuamos con el capítulo 9. Dijo Adonai a Moshe: ve a Paró y le hablarás a él diciendo: así ha dicho Adonai, Elohim de los Ibrim, envía a mi pueblo para que me sirva. Porque si tú te niegas a enviar y los retienes, he aquí la mano de Adonai estará sobre tu ganado que está en el campo, en los caballos, en los asnos, en los camellos, en los vacunos y en las ovejas. Una gran mortandad. Hará diferencia Adonai entre el ganado de Israel y entre el ganado de Mizraim, y no morirá de todo lo que es de los Bené Israel nada. Y puso Adonai una fecha diciendo: mañana hará Adonai esta cosa en el país. Hizo Adonai esta cosa al otro día, murió todo el ganado de Mizraim, pero el ganado de los Bené Israel no murió ninguno. Envió Paró a investigar, y he aquí que no murió del ganado de Israel ninguno, pero se endureció el corazón de Paró y no envió al pueblo. Dijo Adonai a Moshe y a Aarón: tomen para ustedes vuestros puños llenos de hollín del horno, y lo arrojará Moshe hacia el cielo, hacia los ojos de Paró. Y se hará en polvo fino sobre toda la tierra de Mizraim, y será sobre la persona y sobre la bestia, con sarna que produce ampollas en toda la tierra de Mizraim. Entonces ellos tomaron el hollín del horno, se pararon delante de Paró, y lo arrojó Moshe hacia el cielo, y fue por sarna que produce ampollas, haciendo erupción en la persona y en el animal. No pudieron los hechiceros pararse delante de Moshe por causa de la sarna, porque había sarna en los hechiceros y en todo Mizraim. Pero endureció Adonai el corazón de Paró, y no los oyó tal como habló Adonai a Moshe. Dijo Adonai a Moshe: madruga por la mañana, te pararás delante de Paró y le dirás: así ha dicho Adonai, Eloah de los Ibrim, envía a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez yo enviaré todos mis castigos sobre tu corazón, a tus siervos y a tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque ahora, cuando yo hube extendido la mano sobre los animales, hubiese castigado a ti y a tu pueblo con mortandad, hubieran sido aniquilados en la tierra. Empero por esto te he mantenido vivo, a fin de mostrarte mi fuerza y para contar el poder de mi nombre en toda la tierra. Bien, aquí vamos a ver que van a venir varias plagas más sobre Faraón y sobre su gente. Cada una de estas plagas pudo haber terminado no solamente con la vida de Faraón, sino con la vida de muchas otras personas aparte de las que ya habían sufrido en Egipto. Pero Hashem había tenido consideración de que estas plagas no llegaran hasta su fin. Faraón siempre pedía que con un falso arrepentimiento se retirara la plaga, y de esta forma se detenía. Faraón pudo estar pensando que este convenio en el cual entraba con Moshe y que Moshe informaba a Hashem, esa astucia que tenía él para realizar un trato, un convenio y retirar la plaga y dar tiempo, esto se lo acreditaba a sí mismo Faraón. Él manifestaba que era parte de su destreza. Akadosh Baruj Hu le hace saber aquí que de ninguna manera es de esta forma, que es Hashem mismo que ha permitido que esto esté sucediendo en el corazón de Faraón, no por la destreza de Faraón. O sea, para Faraón sí era parte de su destreza, pero Hashem le va a hacer saber a Moshe y a Faraón que esto es para que se pueda poner de manifiesto la dureza del corazón de Faraón y que haya un castigo ejemplar sobre quien está actuando de la forma en la que lo está haciendo Faraón. Otra vez vamos a ver esta cuestión dispar entre el pensamiento de Faraón, un pensamiento político, materialista,
Y el pensamiento de Hashem y de Moshe Rabenu, consecuentemente, mientras a una misma situación uno lo juzga de acuerdo a sus dotes y capacidades, que es Faraón, no puede ver la situación en el otro lado de la moneda. Él solamente endulza sus oídos y su conducta, haciendo incrementar su egoísmo para sí. Entonces no puede calcular que todo esto es un plan divino. Por supuesto, esto no es fácil para realizar, porque en Faraón este es el estilo y norma de vida. Así ha ejercido su poder y su autoridad hasta ahora. Y no conoce el poder y autoridad de Hashem. Por eso es que solo se deja guiar por lo que considera lo correcto para sí. Para entonces el propio pueblo de Israel todavía está comprendiendo la situación. Para Moshe Rabenu y Aharón esto ya es claro, pero el propio pueblo se está confundiendo. Para el pueblo las plagas solamente están tocando a Egipto y no está tocando a Israel. Esto debe hacer reflexionar al pueblo de Israel que es una mano. Esta situación viene de Hashem, porque la plaga no distingue una persona de otra, la plaga en forma natural, pero estas plagas están dirigiendo su castigo específicamente al pueblo egipcio. Esto le va a ayudar al pueblo hebreo a saber que está en control de Hashem, Hashem está en control de estas cosas, y le va a hacer también saber a Faraón que esto es sobrenatural, que esto está ocurriendo de otra forma. Esta es la situación. Una vez más, nosotros vamos a reflejar nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestras ideas en cuanto a una misma situación. O sea, está aconteciendo la misma cosa y personas están aprendiendo, viendo, aprendiendo y por lo tanto ejecutando cuestiones diferentes con respecto de una única situación, la misma situación. Porque esto es lo que hay en el corazón del hombre. Pudiéramos decir que cada quien interpreta la situación y cada quien conduce su vida de acuerdo a este modo de interpretación, de acuerdo a esta conveniencia que se encuentra en el interior de su corazón. Así que cada uno de nosotros actúa justificando, intelectualmente justificado en sus acciones, de acuerdo a su norma de conducta. No está actuando de forma maligna, equivocada, no lo sabe, no puede descubrirlo. Faraón no se está oponiendo a Hashem porque es maligno, sino porque su forma de vida y su forma de pensamiento es distinta a la que está solicitando Hashem y a la que ha expuesto Moshe Rabenu. Así, en esta vida, todavía este sistema y este gobierno y estos pensamientos ocurren en este mundo, en esta sociedad. Y no es que haya una tendencia maligna entre los que piensan de la forma política, en esta forma de gobierno, en esta forma materialista. No es maligna, es simple y sencillamente la forma en la que operan en el pasado, en la que operan en el presente y así operarán en el futuro. Lo mismo va a ocurrir para el caso de los Bene Israel. De acuerdo a su pasado, así actuarán en su presente y será parte del futuro. El problema vendría siendo en que nosotros tomáramos una posición, nosotros como hebreos, como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, tomáramos una posición
como la de Faraón. Baruch Hashem, que los que en un momento dado están en el gobierno y pensando de esta forma materialista, se vuelvan a los conceptos de la espiritualidad, con la ayuda del cielo, que esto sea así, pero no parece correcto que nosotros estemos viendo las cosas y moviéndonos en nuestra vida de acuerdo a los conceptos aquellos de Faraón. Pero por supuesto, si así fuera, lo aleno, ninguno de los dos actuaría malignamente, sino que lo está haciendo de acuerdo a lo que hay en el interior de su corazón. Entonces, esto es lo único que hace esta situación, nos revela lo que hay en nuestro interior. Nos vemos para la séptima aliyá y última. Shalom.